Allora, buonasera, benvenuti. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos contentísimos de tener la oportunidad que el meeting nos ha dado de poder dar testimonio con este encuentro de la naturaleza del meeting, es decir, de un acontecimiento que no se agota, que no se acaba nunca, que se basa en una amistad, en un deseo de encontrarse con todos y construir a partir de este deseo cosas nuevas, como pasó con la exposición de las nuevas generaciones que se presentó el año pasado en el meeting y tuvo una vida nueva después del meeting. Viajó a muchísimas ciudades, países, escuelas. Ha sido posibilidad de encuentro para miles de estudiantes, profesores, centros universitarios, ciudades. Fue un gran movimiento de vida, algo que no nos esperábamos y que empezó a suceder durante los días en que la montamos aquí en Rimini. Y vamos a ver unas imágenes. Ahora, una experiencia de amistad entre nosotros. Muchísimas personas la visitaron, generó una curiosidad, un interés inmediatos. La vieron personas importantes como Gentiloni, entonces presidente del Consejo de Ministros italiano, el cardenal secretario de Estado Parolin, etcétera. Mucha gente. Y fue la posibilidad de entender lo que estaba pasando en Italia, en la que hay muchas personas que provienen de culturas, países lejanos, que nacieron aquí, de inmigrantes que han crecido en el que ahora es su país, su tierra, y quieren ser protagonistas de esta tierra, mucho más allá de lo que dice su carnet de identidad o su pasaporte. Ellos se sienten parte de este mundo, de esta sociedad. Uno de los pósters de la exposición del año pasado decía esta frase dicha por una estudiante, Zaid, de origen egipcio. Los emigrantes de primera generación tuvieron que afrontar el problema de entrar en la sociedad y nosotros tenemos que demostrar que podemos contribuir a mejorarla. Entonces, este es un poco el sentido del mensaje que queríamos llevar con la exposición, un lenguaje distinto, una narración distinta de la a menudo muy sensacionalista que se encuentra en los periódicos o en la televisión, que siempre vinculan la migración a aspectos problemáticos y negativos. Es cierto que existen, pero esconden el hecho nuevo, el hecho de que Italia está cambiando y está cambiando a mejor, creemos nosotros. También gracias a estas personas que quieren ser protagonistas de esta sociedad. Una vez acabó el meeting, empezó este giro por Italia de la exposición, esta vuelta de la exposición por toda Italia que llegó a escuelas de secundaria, a institutos, fue a Caltanissetta, que hoy nos va a hablar una de nuestros ponentes en el encuentro que estamos haciendo, y un encuentro promovido por la provincia escolar de Rimini que llevó a 900 estudiantes a dialogar durante una mañana sobre convivencia, diálogo e integración. La exposición fue también a Fornoro di Torobo en Parma. El ayuntamiento les regaló la Constitución a todos estos hijos de inmigrantes que se están preparando ahora para vivir en este país. Fue a Forlì, fue a la Facultad de Comunicaciones de Macerata, fue a Trapani, fue a
a Portofranco, una asociación que se ocupa de ayuda al estudio y de amistad con estudiantes extranjeros. Hace pocos días, el 13 de agosto, también vino a Rímini. Y no solo en la escuela, porque también la exposición viajó, por ejemplo, a la ciudad de Milán en el pasaje ferroviario. Se presentó allí y se montó un espectáculo de teatro, Foreign, que cuenta la inmigración de forma tragicocómica. Una obra interesante que está moviéndose ahora por toda Italia y luego se profundizan los temas de integración y migración. También se presentó en el Consejo Regional del Piemonte, donde el consejero había invitado a muchas personas que se ocupan de integración, luego un gran encuentro en Bolonia, con la Asociación de los Encuentros Existenciales, en las que participó, entre otros, Araldo Affinati, que presentó un grupo de escuelas que enseñan el italiano a los extranjeros, y participó el arzobispo de Bolonia. También en Bolonia, un ejemplo de cómo la exposición generó también experiencias del mismo tipo. Los universitarios de Bolonia quisieron hacer, inspirándose en la exposición del meeting y con ocasión del Campus by Night, hicieron una exposición sobre los rostros de Bolonia, contando la realidad multiétnica que hay en la universidad, con muchos chicos extranjeros que contaban su experiencia en nuestro país. Dos iniciativas muy interesantes en Las Marcas, en el Centro Educativo a la Mundialidad, en Monte Cósaro, en provincia de Macerata. Y tenemos aquí chicos de origen africana que llegaron aquí hoy levantándose y viniendo en autobús, levantándose a las 6 de la mañana. Y también el Centro Ambrosiano de Estudios Religiosos de Seveso, en Milán, en la que ha reunido las comunidades rusa u otras comunidades de varias comunidades étnicas a las que han invitado a formar parte de este gran movimiento de vida. También fue a Piacenza, donde participó el obispo local en el encuentro. Además de todos estos grandes eventos, queremos deciros que esta exposición fue como una incubadora de amistades, grandes cuanto inesperadas. Por ejemplo, esta mujer, Khadija Collina, que después del gran dolor por la muerte de su hijo, uno de los autores del atentado en el puente de Londres, donde se mató a 6 personas y a él le mató la policía de Londres, aceptó contar su experiencia en un vídeo de la exposición de las nuevas generaciones. Y después de hacer este vídeo nació una relación, una amistad, un diálogo y un deseo suyo que luego nos va a contar en otro encuentro a las 7 en el meeting, el deseo de trabajar junto con nosotros para la educación de las generaciones jóvenes, una educación a la convivencia, a la diversidad, como algo que puede enriquecer la sociedad y no solo una amenaza. También con ella nació esta amistad que continúa con iniciativas educativas en las escuelas y en las parroquias, igual que con don Claudio Burgio, que trabaja en una cárcel de Milán, donde es capellán y que ayuda a muchas generaciones de chicos que acaban en la cárcel.
y juntos se está pensando a proyectos de educación en las escuelas. También la amistad con el actor Paolo Ceboli, que esta noche hará un espectáculo sobre la vida que va a interpretar a su manera, y que después de habernos conocido el año pasado con esta exposición, quiso encontrarse con alguno de los chicos para entender qué forma tenían ellos de entender la Biblia, cómo miraban a los personajes del Antiguo Testamento, qué impresión les hacía la Biblia contada a personas de religiones y culturas diferentes, incluso agnósticos. Y por último, otros momentos que han sido comidas, cenas, excursiones, momentos para socializar, momentos de amistad, la palabra fundamental que nos ha unido después de esta exposición, y que es el deseo que queremos transmitir a todos, comunicar este deseo de que la amistad puede ser la expresión de una vida en movimiento, que a partir de los encuentros que hemos ido haciendo, el testimonio, aunque pequeño, pueda marcar, dar carne al título del meeting. Del deseo de cada uno de ser felices puede nacer una forma nueva, positiva, distinta de estar juntos, en la que el otro es un recurso, sobre todo si yo decido estar con él, encontrarme con él, mirarle. Y esto puede llevar al cambio de la historia y de la sociedad, como ha sucedido a las personas que están aquí en la mesa y que ahora nos van a contar estas experiencias. Ahora empezamos escuchando a estos 7 breves testimonios de personas muy distintas, como procedencia, cultura, fe religiosa, pero todas que impresionadas por esta exposición, que les tocó el corazón, movió su corazón, y ellos a su vez fueron personas que movieron a otros. Va a hablar en primer lugar un joven de 18 años, Diala Zaya Diarra, y como es el más joven le aplaudimos, le regalamos un aplauso. Tiene 18 años, llega de Malí, después de una aventura muy dolorosa que le ha hecho cruzar muchos países de África, luego llegó a Libia y luego al Mediterráneo, y entró en un centro de acogida donde interceptó nuestra experiencia al visitar la exposición sobre los migrantes que estuvo en el meeting hace 2 años. Él luego llegó a ser un guía de esta exposición porque reconoció en esas palabras e imágenes algo de sí, de su experiencia. Por lo tanto, fue guía, luego estuvo en acogida y luego fue adoptado por una familia italiana y nos va a contar su historia. Buenas noches, me llamo Gialla, estoy en Italia aquí desde hace 3 años. Vivo con mi nueva familia desde hace 1 año. Mi viaje ha sido largo, difícil y lleno de peligros. En los primeros 2 años en Italia he tenido momentos de soledad. Sin embargo, he recibido mucha ayuda de muchas personas y me había preguntado por qué Dios me había dejado vivir a diferencia de muchos hermanos míos que habían muerto en el desierto en el agua del Mediterráneo. Pero de un encuentro inesperado y de una mirada de amor, mi vida ha cambiado, ha empezado la plena realización de mi persona. La exposición Emigrante, el desafío del encuentro, he decidido empeñarme en ella, implicarme porque me lo había pedido un enseñante de mi colegio, una profesora de mi colegio, para
conocer mejor el fenómeno de la migración. Me parecía una buena ocasión de integración, pero no esperaba que toda la riqueza que luego sucedió en mí. Éramos yo y otros cuatro estudiantes, y yo y otros cuatro estudiantes hemos encontrado en el despacho de nuestra presidente la mujer que estaba organizando esta exposición. Se llamaba Ana María y buscaba chicos que fueran testigos de este viaje para prepararles como guías, y inmediatamente ha nacido una amistad entre nosotros. Y después, al final de la exposición, ella y sus hijos, Pablo y Mateo, y su marido Pablo, me han acogido inmediatamente en su casa como si hubiera sido siempre parte de la misma. Después de 2 semanas me han invitado a pasar un día con ellos, y al final del día me ha propuesto la madre si me gustaría ir a vivir con ellos no solamente el fin de semana, sino para siempre. Al principio no tenía claro si era la elección adecuada para mí, pero después de algún día he dicho que sí, porque he entendido que se me quería por lo que era, dentro de todas las diferencias recíprocas que al principio me parecían muy difíciles de superar. La diferencia religiosa tampoco era un problema. De hecho, se me invitó a retomar mis oraciones y a mis hermanos, algo que no hacía desde que estaba en Italia. Y también a volver Y de hecho mi madre me acompañaba a la mezquita frecuentemente. Y antes de comer y dormir rezan antes. Y mis hermanos me preguntaban si yo también lo hacía y que si podíamos hacerlo. Y así ha nacido esta iniciativa. Después de un par de meses empecé a interesarme también por la fe cristiana, porque me atraía la forma de vivir la fe que había en mi familia. Y después de algunos meses, cuando íbamos juntos a misa, me daba cuenta y me quedaba muy impresionado de que siempre salía más rico de la iglesia de cómo había entrado. Entonces, después de algunos meses, decidí libremente abrazar el cristianismo. Toda mi persona es plena y valorizada, y mis deseos son tomados en serio. Y por eso he tenido el deseo de estudiar. La comunidad de la que hace parte mi familia me ha acogido plenamente, y han nacido para mí nuevas amistades en varios sitios donde voy. Por la gratitud de lo que me ha sucedido, he empezado a hacer caritativa, ayudando a otros jóvenes inmigrantes con la alfabetización de la lengua italiana, gracias a mi conocimiento del francés y de otras lenguas que se usan en África. Así, durante la acogida he sido adoptado y ahora soy ciudadano italiano. Y puedo decir ahora que ha valido la pena afrontar ese viaje. La exposición decía: se necesita cambiar la propia mirada en vez de pensar cómo podemos solucionar el problema de la migración. Y este cambio se ha visto en personas que se han involucrado en la muestra, ya por las personas que han sido acogidas o las que han acogido. Me impactaba el hecho de que durante el recorrido de la exposición que hemos presentado en Messina, la gente venía con una mirada llena de prejuicio o indiferente, pero al final salía con otra mirada. Han nacido también confianza y esperanza en otros jóvenes migrantes. Después de haber hecho ver los vídeos de los testimonios, yo también me he vuelto un testigo de la posibilidad de volver a nacer.
después de una fiesta organizada, al final al final de la exposición, se ha vuelto ocasión de encuentro y otro joven le acogió una familia de la comunidad. Es una amistad donde las personas han abierto sus propias casas y han abierto horizontes a vidas nuevas. Muchas gracias. Grazie Gialla. Gracias, Yala. Ahora habla Raymond Bati, que nos encontramos con él hace 2 años, siempre por la exposición de los migrantes, y que nos permitió conocer su extraordinaria experiencia personal. Y tiene un coro multiétnico que a través de la música da testimonio de que la diversidad puede ser un elemento de riqueza, de enriquecimiento, a través de la belleza de las personas que cantan y tocan juntos. También ha sido muchas veces testimonio en la exposición de las migraciones, y su coro es un laboratorio de convivencia donde hay gente procedente de culturas muy distintas, asiática, americana, europea, africana, un encuentro entre culturas diferentes. Es una alegría inmensa estar aquí y compartir con ustedes este encuentro entre los pueblos. Y esto brota de la belleza de la diversidad que cada uno de nosotros tiene dentro. Y si mis palabras tuvieran más fuerza y energía, podríamos llegar a la comunidad, podríamos llegar y dar las gracias porque nos habéis permitido estar aquí compartiendo lo que queremos vehicular, la belleza de los pueblos. Yo admiraba con profundidad a mi hermano Diarra cuando hablaba y pregunté, 3 años y ya se expresa de este modo en italiano. Por lo tanto, es un aliento para todos los que vienen de realidades lingüísticas diferentes y tratan de aprender italiano para incluirse en un mundo nuevo y aportar la diversidad. ¿Qué pasó hace 8 años? Pues hace 8 años intentamos empezar a conyugar religiones distintas, nacionalidades distintas y géneros distintos, pero el 95% del grupo está compuesto por mujeres y entonces con todo el amor que les tengo, pero tienes que gestionar con mucha cautela todo lo que dices, ser muy cauto en todo lo que dices. Saber decir siempre sí. Y os recuerdo que yo nací en Valsacia, encima del Eco, en las montañas. Es extraño un africano montañero, pero nosotros los de montaña tenemos un enfoque un poco particular. Hace 2 años fui a la Valtellina y me encontré con un señor de 80 años con 50 años de matrimonio a sus espaldas, que todavía se besaban. Para mí era impresionante y yo le pregunté, y no por casualidad, señor Franco, ¿cuál es el secreto de su amor? Él se acercó y susurrando, mirando a su mujer de reojo, dijo, tienes que decir siempre que sí. Ese sí me ha ayudado mucho, me ha ayudado a entender una dinámica cultural. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Pues para dar a entender que la observación es el elemento primordial para acoger al otro, para conocer al otro.
En esta realidad tenemos a chicos musulmanes, católicos, ateos, 14 países, naciones distintas de todo el mundo y logramos conjugar toda esta diversidad, unirla con fatiga, con capacidad de observación y con mucha paciencia. Esto me ha dado la posibilidad de poner en práctica todo mi excursus universitario. Yo tengo la licenciatura en psicología, estudié en la Universidad Católica y él me decía, ¿qué te va a servir? Me decía mi mamá. Y yo decía, no sé, pero en este laboratorio, es un laboratorio, sí, coral, pero social sobre todo. Y yo he logrado unir a todas estas diversidades. Y hace unos años vinieron también nuestros hermanos de otra segunda generación. En la percepción del otro, cuando tú aceptas al otro con amor, cuando quizá le riñes, pero con amor lo entiende y acepta formar parte de esa realidad social. Si todos nosotros viviéramos, interaccionásemos, no sé, nunca he hecho la conjugación de este verbo, viviéramos en una misma realidad cultural, seríamos pequeños, solo nos enriquecemos si interaccionamos con quien es distinto de nosotros. Nuestra riqueza la sacamos de lo distinto, de quien reza diferente que yo, de quien vive diferente que yo. Si nos quedamos en lo pequeño, en nuestro pequeño huerto y somos efímeros, pensamos que el mundo es solo así y en cambio es pequeñísimo así. Por eso yo doy muchas gracias al meeting. Y la iglesia de París, la iglesia francesa, cuando empezaron los problemas en los barrios bajos de Lyon o de París, se dijo, ¿cómo puede ser que no hayamos logrado percibir este cambio en la tercera, cuarta generación de inmigrantes? ¿Cómo no nos hemos dado cuenta lo que bullía por debajo? Y yo me dije a mí mismo, Italia tiene esta suerte de aprender de los errores de los demás. Nosotros concentramos nuestra mente en este factor o queremos seguir fomentando confusión en la mente de un pueblo. Esto es importante y quería concluir leyendo unas palabras. Hace 3 meses una editorial italiana me contactó para escribir un libro sobre mi experiencia como inmigrante de segunda generación, hablando de la inclusión intercultural. Esta mañana, pensando en lo que iba a decir, me puse a escribir y me preguntaba, yo que provengo de la República del Congo y que llevo 17 años en Italia, ¿qué he percibido? ¿De qué me he dado cuenta? ¿Qué he recibido y qué puedo dar? Y he escrito esta parte que quiero compartir con ustedes. Me pregunto, ¿cómo puede ser que un color suscite tanto desprecio, tanta adversidad por parte de los comunes mortales? Que estamos todos hechos de carne, sangre y cerebro. ¿Por qué os disgustáis por lo oscuro? ¿Qué es lo que hace brillar las estrellas, la oscuridad del universo? Donde se ven los colores más chillones es con el negro detrás. No hay blanco sin negro. Entonces, ¿por qué tenéis este odio por lo distinto? ¿Por qué este miedo? Porque tenéis la vista. Yo no
decidí nacer en el continente más hermoso del mundo con un color de piel negro. No escogí yo la pobreza ni la tierra en la que nació la humanidad y en la que la humanidad encontrará su salvación. El negro es la impresión visual cuando no hay ninguna luz que pueda mirar el ojo. Si las personas miraran bien, verían el cúmulo de toda esa luz que existe en el universo encerrado en un solo lugar, en el corazón de cada hombre. Yo no soy negro, soy vuestros pigmentos que absorben la luz en lugar de reflectarla. La reflejan, dan lugar a la visión del negro. Puede ser que los niños pequeños no hagan caso de estas diferencias porque todavía no están corrompidos por el prejuicio, que es el proceso natural y social, y ven esa luz o quizá porque no se han revelado a la pureza, o porque han entendido que solo con el encuentro y el conocimiento del otro se puede ver el reflejo de la luz que está en el próximo. Yo soy negro, pero si miráis bien, veréis la luz negra que refleja el negro de mi piel. Soy negro porque mi piel, aunque no tenga melanina, el negro que muchos buscan haciéndose daño a la piel a través de la melanina. Para permanecer jóvenes, soy negro y seré negro, fui creado por la tierra, moriré y seré enterrado, y de la tierra renaceré. Hoy este humus fue depredado a causa del egoísmo del hombre. Han arrancado la tierra a sus hijos para acapararse el poder. ¿Quién soy yo? Oh, hijos de mi tía, que sois vosotros, somos carne de la misma carne, sangre de la misma sangre. Mi bisabuela vivió hace millones de años. Me habéis echado y yo os acogí en mi casa. Me rechazasteis la comida, me negasteis la comida y yo os acogí. Me habéis privado del desarrollo y os he dejado extirpar de la tierra todos los minerales que sacan adelante vuestra economía. Nunca quisimos tenerlos para nosotros mismos porque nuestros antepasados nos enseñaron antes de la colonización que había que compartir todo lo que el humus nos ha dado para el bienestar de toda la comunidad, que rima con humanidad. Este es mi deseo, que cada uno de nosotros logre ver en el otro la luz de Dios, que es la belleza. Gracias. Dejo la palabra a Novella Zapata, otra chica de 18 años entre nosotros, que hemos encontrado el año pasado por la muestra de la exposición de las nuevas generaciones. Ha conocido a muchas personas y le ha impactado mucho toda esta compañía que ha nacido alrededor de esta exposición del meeting. Hola a todos, tengo 18 años y voy al Liceo Clásico de Rimini. El año pasado en el meeting he hecho la exposición de las nuevas generaciones porque me fascinaba la nacionalidad, las culturas y religiones distintas. Tenía muchos miedos al principio de explicar esta exposición porque me siento muy inadecuada para todo, pero estos miedos se han ido inmediatamente porque he visto personas que me apreciaban mucho, que no me miraban por lo que podía hacer y me he sentido muy estimada y amada por lo que era. Y esto ha cambiado toda la forma de mirarme a mí misma. Y en la trama de estas relaciones
he obtenido una riqueza excepcional, sobre todo con estos chicos musulmanes, universitarios y católicos, y estando con ellos lo que salía era quién era yo verdaderamente, y estaba obligada a dar las razones de quién era, y siempre era provocada. Por tanto, lo que me ha sucedido después era seguir lo que sucedía. No podía parar de decir que sí a las muchísimas ocasiones de vernos. Cada mes les decía a mis padres de ir a Bolonia, a Forlì o a donde fuera que estuvieran estas amistades que me habían robado el corazón. Ha sido precioso porque esta forma que había visto en ellos no podía olvidarlo, por tanto he seguido deseándolo muchísimo donde yo vivía, en Rímini, aunque esto estuviera en otras ciudades, con lo cual también entre mis amigos han nacido esto, o con mis profesores o con el estudio. Sentía, no obstante a esto, un cansancio, una dificultad, porque no lo tenía, y deseosa de llevar lo que había encontrado gracias a muchos adultos. Hemos propuesto hacer un encuentro de la provincia, donde hemos hecho este encuentro con 900 estudiantes, que ha sido impresionante porque ha sido evidente lo que había cambiado a mí, lo que me había cambiado a mí podía cambiar a todos. 900 chicos durante hora y media en silencio, y todos querían que después volviese, que siguiese. 3 horas y media, perdón. Y seguían haciéndole preguntas a los ponentes. Esto ha sido solo una de las muchas ocasiones que hemos tenido, porque como decía antes Giorgio, hemos tenido muchísimos momentos en los que vernos y profundizar en estas amistades. Por lo cual podemos decir que lo que me queda a mí de esta explosión de vida que sigue estando es la sencillez de una amistad que me ha cambiado y sigue cambiándome cada día. Gracias. Grazie Novella. Abbiamo tra noi anche... También tenemos aquí a dos maestros, dos profesores que nos van a contar qué pasó en su colegio cuando llegó la exposición y qué sucedió después, qué novedad llevó la exposición. La primera es la profesora Giovanna Paciocchi, que enseña en el Instituto Giovanni Poli de Milán, y cuando entramos la mañana con 250 estudiantes para hacer la asamblea, dije, hay muchos extranjeros, y él me dijo, el 52% de los extranjeros, solo 48 son italianos. Esto fue impresionante, ver lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en una ciudad que en este proceso de multiétnico va pasos adelante. Entonces, será interesante escuchar de Giovanna lo que pasó después de la exposición del meeting. Pues sí, como dijo Giorgio, lo que yo cuento ya empezó el año pasado en el meeting, cuando visité la exposición Nuevas Generaciones. Yo dije, estos son mis alumnos. Esa exposición me ayudó a entender la realidad que yo vivía, porque desde hace años enseño en un instituto con muchos inmigrantes, y me sorprendió la positividad con la que las personas de la exposición contaban sus historias, experiencias dramáticas, pero siempre con un punto de positividad y de esperanza al final. Deseé que mis colegas pudieran hacer la misma experiencia, y también deseé la posibilidad para mis alumnos, y por eso decidí llevar la exposición a la escuela en la que yo enseño. Se lo pedí al director, él estuvo muy abierto y sí, lanzó un reto diciendo, la vamos a llevar a otras escuelas de Milán, porque formamos parte de un grupo de coordinación de escuelas que hacen reuniones, etc. Entonces, en el aula magna de la escuela se hizo la exposición
y pedimos a todas las clases que la visitaran con guías muy especiales. Los guías iban a ser los alumnos de 2 clases del curso regional. Tenemos el Instituto Técnico para el Turismo, que es el que mejor funciona, y luego tenemos un curso regional de comercio y tenemos otro que forma a los operadores para la acogida turística y es el nivel más bajo de escolarización italiana. Son chicos con graves fracasos escolares y con graves problemas en familia y en la sociedad. Decidimos que 2 de nuestras clases que elegimos con los colegas iban a hacer los guías de la exposición, pero haciendo un trabajo de escuela, porque no hacemos solamente el programa escolar, también hacemos trabajos interdisciplinarios. Todas las disciplinas contribuyen a desarrollar, por ejemplo, un tema y luego se da una nota final, una valoración final. Y entonces ahí íbamos a proponer la evaluación final a los guías de la exposición. Yo enseño ciencias y he cedido mis horas para estudiar la exposición y los chicos empezaron a familiarizarse con los protagonistas de la exposición. Al principio había un desinterés, todos con el móvil y lo que pasa, ¿no? Pero poco a poco han empezado a levantar la mirada. He visto que quedaban sorprendidos, que empezaban a familiarizar con estas personas de la exposición. Y nosotros los profesores usamos el método mismo de la exposición. Les pedimos que llevaran preguntas a casa, por qué habían venido a Italia y por qué habían llevado a sus hijos a Italia. Y en estas respuestas que llevaron a clase empezaban a contar de sí mismos uno a uno y los demás les escuchaban. Esto no es nada banal porque nuestros alumnos muchas veces a final de curso ni siquiera conocen los nombres de sus compañeros de clase. Luego contaba otra cosa importante, daban valor a su experiencia, por lo tanto se sentían importantes, escuchados y por eso empezamos a ver que este concepto de nuevo italiano, ellos vieron que podía ser no un motivo de aislamiento, sino para compartir. Y empezaron a presentar su presentación personal en la exposición, como hacen los guías aquí en el Meet. Cada uno hizo un poco una síntesis de presentación y cada uno debía aconsejar a los visitantes de la exposición dando las razones. Vimos que los chicos encontraron los instrumentos para conocerse y para contar de sí mismos, porque eligieron esa chica que hemos visto al principio. Tenemos que demostrar que podemos contribuir a mejorar la sociedad. Estas eran palabras suyas, porque son chicos a los que les cuesta entender quiénes son, qué desean, en qué condiciones están, y con esta exposición encontraron los instrumentos. Y no repetían palabras simplemente mecánicamente, hablaban de sí, habían encontrado un instrumento para hacerlo. También empezaron a creer que fuese posible osar esperar ser protagonistas de su propia vida, como hicieron grandes protagonistas de la exposición. Y preparándose como guías, se reunieron con Giorgio y allí conocieron a Luna y a Mario, otro chico. Y este fue otro paso que levantó el listón, porque ellos, lo que habían visto en los vídeos, lo vieron en carne y hueso. Y quisieron al final del encuentro conocer a Luna y a Manuel. Mucha gente nos viene a visitar, hacen discursos, pero los chicos raras veces quieren conocerlos. En cambio, a estos quisieron conocerles y les contaron hechos dramáticos incluso de su vida.
Algunas partes de la exposición las estudiaron los chicos junto con los maestros de las varias disciplinas. Por ejemplo, la sección Ciudadanía se estudió en las clases de Derecho. En matemáticas hicieron un análisis estadístico de las proveniencias de nuestra escuela. En otra hicieron los gráficos. En informática, los gráficos. Y luego, bueno, este tipo de experiencias que hicieron entender a los chicos que las materias escolares hablan de la vida, ayudan a comprenderse a sí mismos y al mundo. Y se apasionaron a la matemática chicos que muchas veces no quieren estudiar nada. Y una última cosa, quizá me queda algún minuto más. Hemos llevado la exposición a todas las clases y nuestros chicos, guías, han contado todo lo que habían intuido en la preparación y en las clases de preparación y lo han compartido con todos los compañeros de otras clases. Luego también participamos en un congreso y llevamos la exposición a otro instituto, que es el más importante, el top de la escuela italiana. Y nuestros muchachos hicieron de guía y vimos un clima de encuentro. Vimos a los alumnos del instituto que les bombardeaban de preguntas y que ellos contestaban, respondían, no se echaban atrás. Hemos visto un clima de curiosidad recíproca, de encuentro, un clima sereno. Y además muchos de nuestros alumnos, 3 en concreto, participaron a este congreso contando su historia. Y contaron los hechos de su vida con ese punto de positividad, de esperanza que yo había visto en los protagonistas del meeting. Todos. Habiendo sido citada más veces, doy la palabra a Luna El Matagua, que ha nacido desde mucho a Italia, es estudiante de la universidad en Parma. Ha nacido esta gran aventura, ha venido al meeting, ha conocido la exposición y sobre todo el meeting, y ha sido una de las testigos de esta gran historia de amistad que está dando un poco una vuelta por todo nuestro país. Primero de todo, sois preciosos, porque entre vosotros veo muchos de los rostros que he encontrado en este año. Es precioso. Soy muy breve porque quiero decir, ¿qué decir después de esto? Hace un año, quizá por inconsciencia, he dicho sí a una voz por teléfono que me decía que viniera al meeting y no sabía lo que era el meeting. Algún mes después dije también sí a Giorgio Paolucci, esta vez para pedirme hacer un encuentro en una escuela, y era una decisión, ya no era por inconsciencia ni por curiosidad, sino por una decisión. Yo he decidido que quería ir con Paolucci a los colegios. ¿Por qué digo una decisión? Digo una decisión porque una decisión quiere decir reflexionar, preguntarse el por qué hacer una cosa, el por qué hacer algo. Y yo quería ir a los colegios, incluso si todavía no sabía cómo decirlo, exactamente por ese motivo. Y señala, las fuerzas que mueven la historia son las mismas que hacen al hombre feliz. No es que yo lo dijera tan bien en mi cabeza, pero la motivación por la que yo quería ir a los colegios era por una riqueza para mí. No quería salvar a nadie. Quería descubrirme y redescubrirme a través de las preguntas de los chicos. ¿Por qué? Porque había sucedido en el meeting. Porque hace un año yo había entrado por la puerta del meeting con la certeza, con la convicción de conocerme, de saber ya quién era.
de saber ya mis tradiciones, mis raíces, etc. Yo sabía ya todo de mí. Pero a través de las preguntas de quien tenía enfrente me daba cada vez más cuenta de que muchas cosas eran las que me habían pasado por delante de la cara de mi historia sin verlas. Y esto para mí era formidable. Imaginaos darse cuenta de repente que la única manera de conocerse verdaderamente es estar delante de otra persona, estar delante de las preguntas de otra persona. Precioso. Pero también en la banalidad, en el decir. Me acuerdo de una señora en el meeting que me preguntó el año pasado, ¿pero el cuscús cómo se hace? Una banalidad, no una tontería. Y sin embargo me di cuenta de que me faltaban dos pasos de la receta y dije, inmediatamente llamo a mi madre y que me lo diga. Para mí ha sido una enorme riqueza entender que el otro es un bien. Y esto es la motivación principal por la cual le dije a Paulucci que sí, que yo te sigo a los colegios. Y no es fácil seguramente porque uno se pone desnudo delante de las personas enteramente en la identidad propia entera desnuda delante de los demás. Que uno dice, bueno, qué bonito, pero qué historia no lo es. Pero es difícil porque tú ves el rostro de un desconocido y tienes miedo de hablar de ti con un desconocido. Tienes miedo de que esa persona te juzgue. Y sin embargo no sucede. Y yo me he preguntado, ¿por qué esto no sucede? ¿Por qué cada vez que he ido a un colegio a hablar no me sentía juzgada, sino acogida, querida, estimada, apreciada? ¿Por qué? Porque el encuentro que sucedía era un encuentro libre de dos identidades. Y todos los protagonistas de la exposición, todos los que tenéis aquí, no teníamos la necesidad de responder a las preguntas, sino suscitar preguntas. Porque yo iba a los colegios y decía, muy bien, yo os he contado quién soy, pero vosotros quién sois. Esta es una pregunta muy importante que muchas veces nos olvidamos de hacer a las personas. ¿Tú quién eres? ¿Cuál es tu historia? Cuando se habla a este nivel, es un encuentro real. Es el encuentro de dos experiencias. Y tenéis que probarlo absolutamente. Seguramente, porque es algo extraordinario. Difícil. Porque lo es, no lo niego. Porque se está delante de las partes más profundas e íntimas de sí mismo. Pero es necesario, y esto yo lo he entendido este año. Después de lo cual, yo espero que podamos hablar todos nosotros, aunque seguramente sea un lío porque sois muchos en el meeting en los próximos días. Y os dejo tiempo a los demás porque estoy segura de que hay muchísimo más que contar. Gracias. Marilena Peronero enseña en el Instituto Pietro Leone de Caltanissetta y ella también ha vivido una experiencia muy hermosa desde el punto de vista didáctico y sobre todo humano, porque en su escuela tienen chicos prófugos, menores no acompañados, que han planteado muchas preguntas y la exposición ha sido una posibilidad de dar respuesta en este proceso de intento de encuentro entre identidades. Muchas gracias a Paulucci por haberme invitado. Lo más bonito es la amistad que ha nacido con vosotros. Por eso he aceptado contar lo que ha sucedido. Yo enseño en una escuela de enseñanza secundaria en Caltanissetta, una realidad multicultural. Nuestra ciudad es una encrucijada en la que llegan personas que ven en nuestra realidad una posibilidad de salvación.
Muchas de estas personas son menores no acompañados que frecuentan el colegio y frente a esta realidad tenemos dos posibilidades, o el miedo, asistencialismo o aceptarlo como un reto, como una ocasión de crecimiento humano y profesional. Hemos empezado un proyecto titulado Escuela y Persona, que quiere valorar a cada persona, prescindiendo de su contexto social, económico y cultural de proveniencia. El origen de mi compromiso fue la provocación humana y profesional que representaban estos rostros desconocidos. Quise aceptar el reto de vivir algo distinto, que no fuera la indiferencia, el miedo o el cinismo, partiendo de una preocupación educativa porque hay que enseñarles el idioma, hay que hacer algo para que aprendan las materias, pero hemos querido ver su parte interna, su deseo de ser amanos, pero sobre todo también nuestro deseo de vencer los miedos, todo lo que nos frenaba, ponerse en juego totalmente, una posición humana. Pero este proyecto no se quedó en la escuela, sino que implicó a nuestras familias, fue más allá de las paredes de la escuela. Se habla de muros porque no tenemos el valor de mirar más allá de estos muros. Yo he decidido lanzarme en lo que es una aventura porque me miraban como un extraterrestre. Todos me decían, ¿pero qué pasa aquí? Y hemos seguido adelante. En este contexto, la preparación de la exposición Nuevas Generaciones, junto a mi colega de religión, alumnos italianos y extranjeros, fue la posibilidad de descubrir en mi vida, en la cotidianidad, que es posible encontrarse con personas de otras culturas sin miedo y salir enriquecidos humana y culturalmente. El año pasado, al principio del año escolar, acogimos a 12 menores no acompañados. Teníamos miedo, pero también mucha disponibilidad. Preparamos su acogida. Los alumnos que ya habían hecho un recorrido titulado Alimento que une, que consistía en estar juntos, intercambiarse recetas, hablar de su cotidianidad, y les pedimos que prepararan pasteles y otros banderas de los países de procedencia de los que acababan de llegar para hacerles sentir en casa. Cuando empezó el colegio, los padres temían por la seguridad de sus hijos, quizá por lo que se dice por televisión o en los periódicos, pero al vernos de cerca cambiaron su mirada. Fue natural invitarles a comer al cumpleaños de los hijos. Y yo me conmuevo aquí porque los cumpleaños es una de las formas más importantes para estar juntos. Por lo tanto, para los padres, que su hijo sea invitado a una fiesta así es importantísimo. Algunos se presentaban espontáneamente porque querían ser tutores sin que nosotras se lo pidiéramos. Querían ayudar a sus compañeros a aprender el idioma. Gracias a los otros maestros, a las tutorías de los compañeros con estos chicos extranjeros, pasaron del nivel 0 al nivel 2 y todos les felicitaban, incluso los padres, y muchos lograron ganar una nota buenísima después de hacer todo este recorrido. Luego fueron guías en la exposición Nuevas Generaciones. Todas las actividades se caracterizaban por un enriquecimiento y para todos del descubrimiento de una identidad enriquecida, sin la pretensión de cancelar, de eliminar ninguno los orígenes. La amistad con estos chicos sigue hoy, después fuera incluso de la escuela. Organizamos partidos multiétnicos, hacemos fiestas de cumpleaños, la fiesta de la Pascua, y son momentos de belleza y de armonía que no logro ni siquiera describir.
cuánto agradecimiento por la ayuda que nos han dado los chicos extranjeros. Ellos también han querido dar las gracias por cómo han sido acogidos y han participado como voluntarios en la colecta de alimentos que se hace una vez al año en toda Italia. Este clima ha contagiado a todos los que hemos encontrado. Chicos italianos y extranjeros han sido protagonistas de la exposición. Al principio a los extranjeros les costaba un poco, pero al final lograron comunicar incluso en italiano, pensando en que el otro es un bien para mí. A finales de mayo tuvimos la exposición y organizamos un congreso testimonio, inclusión y valoración de la persona, un reto posible, donde todos los que trabajan para la acogida, las instituciones, los padres, la directora del instituto, todos querían dar testimonio de que este reto no solo es posible acogerlo, sino que enriquece la persona. Yusuf, un musulmán y protagonista de la exposición, quiso dar gracias públicamente porque ha encontrado en la escuela una familia con la que compartir su vida, alegrías y dolores, y ha vivido muchos dolores. El resultado fue sorprendente porque nació una amistad, una simpatía, una auténtica inclusión en un contexto escolar y humano, en este ponerse en juego, que sí, muchos problemas están ahí, pero la realidad no es fácil, pero estamos contentísimos. Hemos contado esta experiencia al Papa Francisco, que nos recibió en audiencia privada como premio de nuestro compromiso. Con su mirada paterna y su abrazo nos invitó a seguir adelante. He visto a un padre que me abrazó y me decía, sigue adelante. Y él nos dijo ese día, mi mirada está llena de su mirada. La experiencia del don es para crecer espiritualmente y abriendo la mente y el corazón construyo la civilización del amor. A través de la exposición hemos descubierto esto. Abdoulaye Mbodji, un amigo africano que hemos conocido porque uno de los objetivos de la exposición era cambiar la narración, con los medios de comunicación empeñados en decirnos quién tenía razón en la cuestión de la inmigración y periódicos y televisión empeñados en poner el foco en los problemas que nosotros no queremos resolver. Muchas veces nos olvidamos de lo que sucede cotidianamente, es decir, lo que hemos hablado hoy, que hay jóvenes deseosos de llegar para ser como jóvenes nacidos en Italia. Esta es la historia de Abdoulaye Mbodji, que ha llegado en el 91 en nuestro país. Su padre vendía mecheros en Milán, en el centro de Milán, y luego consiguió traer a su mujer y a sus niños. Entonces Abdoulaye se ha encontrado en un colegio de la provincia de Bergamasca, único niño extranjero y negro en este lugar, y lo que le ha salvado, nos contaba, ha sido el encuentro, el amor con la maestra Zulmira, que le ha querido, ha apostado por él, le ha dicho tú vales, y habiendo apostado por él le ha ayudado a empezar este gran ascenso en la sociedad italiana, y luego lo ha invitado al instituto a ir a la Universidad Católica de Milán en Derecho y a ser el primer abogado de origen africano en el Foro de Milán. Y le hemos encontrado para grabar un vídeo para demostrar que se puede, que es posible,
que se puede, sobre todo cuando se encuentran personas que creen en ti y que te valoran. Luego ha sido uno de los testigos de la exposición que está participando también en esta pequeña vuelta que está dando la exposición por Italia y que continuará. Gracias, Giorgio. Luego me he dado cuenta de que, como en la audiencia, ha dado la palabra por último al abogado de la defensa. Aparte de las bromas, os agradezco al meeting, a Giorgio, a vosotros todos, porque también es muy bonito hablar delante de rostros amigos y preciosos como los vuestros. También gracias a los compañeros de la exposición que nos siguen, no en esta mesa, sino en todos estos meses de viaje. Os quiero decir una cosa, cuando Giorgio ya ha contado mi historia, la habéis visto en el vídeo, con lo cual no tiene mucho sentido repetiroslo. Yo lo que quiero hacer hoy, en estos 7 minutos, tengo un reloj, es contarme qué me ha dado esta participación del meeting en primer lugar y luego en la vuelta de Italia itinerante de esta exposición y qué es lo que ha dejado a las personas, qué es lo más importante. Partimos de una premisa. Hoy es una platea privilegiada porque son personas que quieren escuchar, porque aun teniendo sensibilidades distintas se hacen preguntas si lo quieren, con distintas opiniones, pero si estáis aquí es porque tenéis conocimiento de los miedos que alguien tendrá. No sé si vosotros o alguien, pero hay quien querría más sal negra en Italia para afrontar este tema que es complicadísimo. Lo primero que quería decir es que, de todos modos, este tema, ¿por qué es importante esta exposición organizada por Paolucci y luego por el meeting? Porque, como ha contado todas las historias, que son muy conmovedoras, Paolucci, que se ha conmovido, a mí yo tenía la piel de gallina, la historia nos toca. Cuando tocamos estos temas o tenemos ganas y sed de conocer estas cosas, yo he visto mucha sed de conocimiento en toda esta vuelta. En esta exposición, con nuestros pequeños gestos, hemos visto un fenómeno que no se ve ni siquiera en las campañas deportivas. La gente quiere historias verdaderas que han sucedido. Lo que ha dicho Giorgio Paolucci ha sucedido en el Milán del 91. La historia del héroe, mi padre, hay muchísimas de esas historias. De hecho, tenemos que rezar por todos aquellos que no lo han conseguido, que son muchos. Hagamos una oración por los que no lo han conseguido. Ha sucedido la historia de mi padre. La gente que cuando tiene miedo, y por eso esta exposición lo que ha hecho ha sido poder romper muros. Por eso he estado muy contento de ir a los colegios. A Prato he ido 2 veces al colegio y luego a un oratorio, porque ahí era donde había que empezar a trabajar. Porque dentro de 30 años, señores, habrá otra gente que igual, en el poder habrá otra gente que igual ahora está en el instituto. Con lo cual, en 2030 la sociedad italiana, ¿cómo será? Por tanto, este meeting inmediatamente cuando me han llamado, me he cerrado y he dicho, ¿qué querrá? ¿Para qué me llama? Le he dicho, Giorgio, pero explícame lo que tienes tú en la cabeza. Pero mira, que yo no quiero venderos la historia lacrimosa de mi padre. Si es una cosa útil, yo lo hago. Por eso os digo, yo he querido entender. Ya el título desde el principio me ha conquistado. Porque es nuevas generaciones, no segundas generaciones. Es algo nuevo. Que esta Italia de 2018 tiene que empezar a razonar sobre ello.
las historias que he visto son muy distintas. La mía del abogado, la del pizzero. Historias muy bellas. La historia de Luna, que le espero que sea amiga del Foro de Milán dentro de algún año. Eran historias importantes que habían sucedido y la gente no podía decir que no. Y esto es el carácter distintivo de esta iniciativa y por eso me he puesto en camino. Entonces, os digo otra cosa. Me ha encantado hablar en el colegio y tengo que agradecer mucho a los profesores porque conjugar la acogida con la didáctica es muy difícil. Con lo cual, un gran aplauso a los docentes. Como musulmán, me consentiréis citar al Papa Francisco. Te hemos traído para esto. Lo cito porque, si lo pensáis, el pontificado del Santo Padre ha sido caracterizado por la palabra puentes. Y a mí me fascina mucho la palabra puentes. Porque cuando habla de puentes hay que unir dos cosas. Cuando se construyen los puentes lo que estamos es proyectando el puente de la esperanza. Porque hay que conocer las cosas antes de ponerlas en acción. Esta exposición ha acogido plenamente el mensaje del Santo Padre. Hay un hilo conductor, porque en la realidad en la que estamos ahora, os digo, aprecio más la sociedad positiva y acogida con respecto a una sociedad cerrada. Se puede elegir, yo elijo la primera. Otra cosa que quería decir, y ya cierro, es que cuando he ido a las exposiciones a hablar, es que había muchos colegas inmigrantes. ¿Sabéis qué es lo que decía? Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. También nosotros, los inmigrantes, tenemos que creer. Nosotros teníamos que decir. Yo me podía conformar con hacer los típicos trabajos que hacen los negros. Y mi padre decía, si yo me tengo que partir el pecho haciendo este tipo de trabajos para que mi hijo sea abogado y se convierta en un buen abogado, yo lo hago. Y esto quiere decir, señores, desmontar los estereotipos. Me dicen, tú haces los abogados, tú eres abogado, te dedicarás a los casos de inmigrantes. Y dice, no, me dedico a otra cosa. ¿Se ocupará de inmigración? Pues no. Estamos muy atrasados en estos temas, señores. Cuando se decía, aprendamos a otras realidades de otros países que lo han vivido antes. En Francia, en los años 80, había gente en Marsella de color con la ciudadanía ya francesa. La realidad o se gobierna o se sigue. Cuando nos dicen no hay trabajo para nosotros italianos, ¿sabéis quién participa a los concursos de los italianos? Participan gente de otros países, filipinos, por ejemplo. Acabo diciéndoos verdaderamente, os hago esta premisa de origen general. Siendo musulmán, aunque haya crecido en oratorios, os digo, hay otro que, aparte del Papa Francisco que admiro y cito, el Cardenal Martini, ha sido un grande y nos ha dejado un mensaje de largas miras que nos decía: señores, quien es huérfano en la casa de los derechos, será también huérfano en la casa de los derechos. Si no tenemos en cuenta estas palabras, no conseguiremos ir hacia adelante. Gracias y buenas tardes. Bueno, gracias a todos. Credo
que hemos escuchado cosas muy elocuentes que no voy a sintetizar, pero les pido un momento de paciencia. Tenemos una sorpresa final. Ahora doy unos avisos y luego la veremos. Parece que el mensaje del presidente de la República, Mattarella, que mandó al meeting el domingo, habla de las cosas que hemos escuchado, porque en un pasaje decía: sostener las propias ideas y afirmar la propia identidad no consisten en alzar barreras, las del prejuicio y la contraposición. Es lo contrario de la comparación, de la conciencia, que cada uno con su credo enriquece nuestra persona y nace la posibilidad de que el mundo sea realmente humano. Queremos ser constructores de esta humanidad. Es el trabajo que hemos empezado a hacer y al que invitamos a todos. Por lo tanto, buen trabajo a todos. Antes de la sorpresa final, tengo que leer dos avisos importantes que los amigos del meeting nos piden escuchar. Mañana viernes 24 de agosto a las 19 horas en el Salón A3 intervendrá el secretario general de la Liga Musulmana Mundial, la autoridad islámica más importante que representa 50 países islámicos. Es un evento excepcional porque es la primera intervención en Italia del secretario general del ALISA, que es el nombre del ponente. No ha leído un poco mal el nombre, dice Luna, no ha aprendido todavía el árabe. Bueno, ahora voy a leer otro aviso en italiano. Lo que hace el meeting un evento único es que todo es gratuito. Exposiciones, encuentros, el deporte, los parkings, todo excepto la restauración. Entonces todo el meeting lo ofrece tanto aquí como a los que lo siguen desde casa. Esta total gratuidad es posible porque el meeting es fruto de la contribución de cada uno de nosotros. Todos los que ofrecen su tiempo, sus talentos, cada uno regalando algo de sí, su tiempo, sus energías, su dinero para que el meeting salga adelante. También este año podemos hacer donaciones. En toda la feria encontraréis puestos Dona Ora con un corazón rojo, que es el único lugar en el que se recogen las donaciones directamente para el meeting. El año pasado inauguramos una página Facebook, Nuevas Generaciones, en la que podéis encontrar muchos materiales, también lo que hemos escuchado, y tenéis la posibilidad de llevar la exposición a vuestra ciudad, como irá a Matera, Catania y Milán en los próximos meses. Y ahora queremos ofrecer una pequeña sorpresa que nos ha preparado Raymond Batty, de la que él es autor como fundador del coro multiétnico del que es director, en el que tendremos que participar. Esto es lo bonito. No podemos hacer un curso de cocina sin después presentar un plato. Por lo tanto, no puedes hacer tampoco un curso de baile para luego sin hacer una representación. Por lo tanto, aquí todos vamos a poner en escena lo que hemos contado y nadie se podrá negar. Estaba mirando las diversas edades que hay entre las personas de la sala y dije, habrá gente que trabaja en la Cruz Roja aquí, por lo tanto me puedo permitir algo más, porque para quien lo sabe, aprenda, no que se haga listo, yo lo sé, sino que ayude a los demás.
Es un canto muy sencillo, de acogida en lengua suajili. De acogida, con más razón por el tema de hoy. Vamos a ver lo que pasa. Repitan después de mí. Jambo. Quien sabe la canción que levante las manos. Bueno, 2 o 3. Mejor que esto no podíamos esperar. Jambo. La interacción, el compartir entre culturas pasa también a través del canto. Por eso tenéis que colaborar. Jambo. Jambo, jambo buana. Habari gani. Muzuri sana. Wageni. Estoy probando si tenéis un prejuicio. Os lo veo en los ojos. Déjense ir. Jambo. Ahora sí, ahora todos cantan. Muzuri sana. Wageni. Wakaribishwa. Italia yetu. Hakuna matata. Certi Algunos pueblos en el mundo para decirle ¿cómo estás? Buenos días. Oh, señora, señora, se está escapando. No, la veo, nadie puede escapar. No. No, era broma. Dinos lo que estamos diciendo. Exactamente, tienes razón. Bueno, pues para decir buenos días se usan formas retóricas distintas. Piden, no tienes ningún problema, Hakuna Matata, y la otra persona tiene que responder, estoy bien. Y a quien ha ido a mi continente ve a gente que le contesta estoy bien. Muzuri sana, estoy bien. En mi casa, en mi familia, en nuestra Italia, ningún problema. Los problemas van a estar, pero esto es un deseo como para decir queremos estar bien. No se preocupen por el texto. Jambo buana. Habari gani. Muzuri sana. Wageni. Wakaribishwa. Italia yetu. Hakuna matata. No patata, matata. Lo so che... No patata, sino matata. Porque estáis pensando en la merienda, os veo. Bueno. La prima volta. La primera vez suena así. Voy a cantar solo la primera vez. La segunda vez cantamos juntos. Jambo buana, habari gani, muzuri sana, wageni, wakaribishwa, Italia yetu, hakuna matata. Occhio, adesso insieme. Bueno, ahora todos juntos. Jambo. Chi non canta verrà qua di... Quien no canta le voy a hacer improvisar un baile. Jambo. Jambo. Dietro. Detrás no se oye nada. Ahora los cámaras se van a divertir. Jambo buana. Habari gani. Muzuri sana. Wageni. Wakaribishwa. Italia yetu. Hakuna matata. Col ritmo. Ahora con el ritmo. Hai visto? Hanno il sangue nel... ¿Lo ves? Lo llevan el ritmo en la sangre. Occhio! La prima volta da... La primera vez yo solo yo. Y la segunda vez juntos. Jambo buana, habari gani, muzuri sana, wageni, wakaribishwa, Italia yetu, hakuna matata, insieme. Jambo, jambo buana, jambo, habari gani, habari, muzuri sana, muzuri, wageni,
wakaribishwa, wakaribishwa. Italia, Italia ye, hakuna ma. Ora, la... Y ahora lo más sencillo, lo más fácil es cantar y dar palmas. 2 más 2. No os dejéis engañar por la mente. Es natural, pero no os dejéis engañar. 2 más 2. Colaborad. 1, 2. Y si a alguien se le entrecruzan las manos, vuelve a empezar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Occhio. Oh. Esatto. Attenti. Col canto Jambo, go. Jambo, Jambo buona. Jambo. Abarigani. Abarigani. Muzuri sana. Muzuri. Wageni. Wakaribishwa. Wakaribishwa. Italia yetu. Hakuna ma. Stai perdendo già la tua identità. Ya estás perdiendo ya tu identidad, Luna. Pero decían que los marroquíes sabían cantar. Bueno, como es un canto de acogida, el verdadero regalo es el siguiente, como ha entendido allí la señora. Hay que bailar, todos de pie, todos de pie. Los más viejos dan ejemplo y nosotros los jóvenes, todos atentos, aquí hay un palco, os miramos desde el palco para estimular la participación y que no se mueva, lo subiremos al escenario. Atentos, empezamos por vuestra izquierda y nuestra derecha. Abrazo. Normal, 1, 2, y a vuestra derecha, palmas. Atentos, atentos. Go, vai. Oh. 1, 2. Sorriso. Non la... Sonrían, déjense ir, déjense ir. Mani sulla testa. Manos a la cabeza, ritmo, manos en los hombros, cabeza, hombros y a los lados. Caderas, moviendo la cadera. Calma, calma, calma. Los médicos nos han dicho que es bueno para los huesos, es bueno para el ancas y para la celulitis también. Atentos. Todos al ritmo, no así por libre. Matemática pura, matemática pura. 2, 1, 2, 3, 4, go! 1, 2. Sorriso, Dicono che mediterranei hanno il... Dicen que los mediterráneos tienen la sonrisa en los labios. Sonreíd. Pale! Gira il bacino, ancora! Testa! Cabeza, hombros y mover las caderas. Y ahora con el canto. Abarigani, Muzuri sana e poi Wageni, Wakaribishwa, Italia yetu, Hakuna Mata. Exact. Occhio. Todos atentos, empieza. Y quien baile bien va a tener la cena gratis que se la va a pagar Paulucci. Atentos con el canto. 1, 2, 3, Jambo, go! Jambo! Jambo buona, Abarigani, Abarigani, Muzuri, Muzuri san, Wageni, Wageni, Wakaribishwa, Wakaribishwa, Italia, Italia yetu, Hakuna ma. Bravissimi a tutti. Questo è l'Italia che vogliamo. Esto es la Italia que queremos. Ya hablo como un político.